Para las personas que no me conocen, me llamo Avijay y he vivido en Málaga 18 años, sobre todo en zonas del interior. Y los últimos 2 años vivo en Alicante. Y vivo en Alicante porque mis hijos están en un proyecto educativo que les permite cierta libertad que a mí me gusta que tengan también. Y aquí estoy con ustedes y gracias por venir, muchísimas gracias. Disculpan por favor a las personas que no he podido saludar de una forma personal y que las conozco porque de repente no veo todas las caras así. Yo estoy aquí para dar una conferencia o una charla que incluye meditación, pero ante todo quiero no solo dar las gracias, sino explicar un poco eso que es mi trabajo durante los últimos casi 20 años. Bueno, básicamente en una frase me dedico a lo que es despertar en la conciencia de las personas mediante meditación y terapia. Así de simple. Fuera de lo que es el contexto de la terapia habitual, que ahora hay muchas terapias de todos los tipos, para mí la terapia es una forma de despertar. Es una forma de despertar porque a lo largo de los últimos, se puede decir, desde que yo he tenido poca edad en la adolescencia, he trabajado tanto en la ciencia como lo que llamamos la espiritualidad, fusionando la ciencia y la espiritualidad en términos de conciencia. Y por eso despertar en la conciencia. Y desde que yo he sido muy joven, y he sido un joven dotado en otro país, superdotado, se puede decir en los términos de aquel entonces, estudiando física nuclear a los 16 años y ya como delegado en Estados Unidos a los 17, después ingeniero de electrónica y después muchos otros campos. Cuando piensas en una persona que de adolescente tiene las inquietudes en la ciencia, pues ya tienes una persona como que es ahora, que está trabajando en la conciencia, después de pasar por muchos campos. Estos campos son la literatura, la ciencia, desde luego la música y la terapia, las tradiciones espirituales, todo lo que podemos llamar el trabajo interior durante los últimos años. Por favor, pase. ¿Qué es el despertar de la conciencia? Nosotros, cuando nacemos en este mundo, nos enseñan que somos personas físicas. Nos enseñan que tenemos una mente, un cuerpo, emociones y todo tipo de vivencias. Y con eso empezamos la vida. Y si con eso quedamos, pues sufrimos mucho, porque evidentemente no queremos que la vida termine y queremos vivir la vida explorando muchas posibilidades y de alguna manera eso supone mucho sufrimiento. Y desde esa perspectiva yo he desarrollado una terminología que nos permite entender conceptos básicos desde la conciencia ahora, a base de mi experiencia. Y si yo hablo de la persona, vamos a hablar de la persona en términos de informática de hoy muy simples, es como el hardware. Hardware lo que es la máquina del ordenador. Y claro, ya sabemos muy bien que estas máquinas se caducan. Y ahora se construye para que se caduquen rápido también. Y nosotros, por otra vía, podemos decir que tenemos X años aquí en la Tierra y desde mi inquietud de hace muchos años hasta el momento de la revelación y del trabajo con la gente, la idea principal era, a ver, ¿de verdad soy esa máquina cuerpo-mente? ¿Cuerpo, mente, emoción? ¿O soy algo más?
Y esta inquietud fue, como he explicado, desde la infancia, desde que yo era adolescente. Y yo creo que todas las personas en algún momento u otro preguntan estas cosas cuando se sienten enjauladas en la vida, en algún aspecto, en una relación, una enfermedad, una muerte de un pariente o un evento de felicidad. Y a lo largo de este camino, lo que yo he encontrado son las propias respuestas. Las respuestas que yo he conseguido a base de mi experiencia. Yo nunca he sido creyente. Y no pido a la gente que sea creyente. Todo lo contrario, digo, puedes ser creyente después de tener experiencia. Y entonces ya la experiencia te permite creer en lo que tú has experimentado. Y entonces todo lo que estoy hablando aquí, todo lo que estoy comunicando, es a base de experiencia, y experiencia directa. Y como yo siento que he vivido muchas vidas en una sola, tantas experiencias me han llevado a tener como una perspectiva de todo lo que es nuestra vida como humanos aquí en este planeta. He trabajado en este campo suficiente tiempo para escribir 2 libros. De hecho, los 2 se han publicado cuando estaba viviendo aquí en Málaga. El primero es El Camino al Ser, que es un libro de teoría y ejercicios del despertar en la conciencia. Es como una pequeña enciclopedia. Cuando yo escribí este libro, fue después de tener el centro Raíces en Marbella durante 5 años, retirarme completamente, vender todo lo que he tenido, mis libros, mis discos, e ir con mi pareja y mis 2 hijos al campo de Alofaina. Vivir en una tienda mongol con placas solares y contemplar un poco todo lo que he aprendido. Y ese libro es formato clásico de preguntas y respuestas y ejercicios. Resume todo lo que es ciencia, espiritualidad, tradiciones espirituales, terapia, sexualidad, educación, y llega hasta temas como canalización, extraterrestres, y termina por las opciones de evolución de las almas en el planeta. Mientras miramos así en la vida en el planeta como un lugar donde se evolucionan estas almas. Pero cuando terminé el libro, me di cuenta que no es suficiente ofrecer un libro de teoría y práctica, también hay que compartir las experiencias. Y entonces, con un trabajo de muchos años, escribí este segundo libro que se llama Las caras del ser. El camino al ser y las caras del ser. Y este libro, en realidad es un resumen de las experiencias del despertar de mucha gente. No solo en España. En mi trabajo o mi conocimiento en Israel, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en varios lugares donde también a distancia he experimentado ese despertar. Pero concretamente aquí en Málaga, después de varios años de voluntariado que yo he vivido, unos años primero en la Costa del Sol, en mi propio centro dando meditación durante 5 años abiertamente al público, después en la Universidad de la Tercera Edad enseñando meditación y terminando aquí en Málaga, en el Hospital Clínico, en la oncología, dando meditación más o menos 2 años, acompañando el equipo, enseñando meditación y también enfermos, algunos terminales, su tránsito de este lado al otro lado. Y estas experiencias están resumidas aquí. Y hoy voy a hablar de este libro en el contexto del despertar de la conciencia. Porque para mí las caras del ser, como pueden ver ustedes, hay una familia aquí, son las caras de ustedes. O sea que aquí resume toda la búsqueda. El hombre muchas veces busca el sentido, la realidad interna, la busca fuera, sale de viaje muy largo, como yo he salido, y vuelve hacia uno mismo después de muchos años y se encuentra el ser dentro en sí mismo. Y voy a explicar eso en los términos que he mencionado antes, pero este libro básicamente describe
las experiencias clasificadas en dos partes, de la persona al alma y del alma al ser. También voy a leer de este libro en unos momentos y hacer una meditación, pero primero quiero explicar la terminología. De la persona al alma, primera parte, y del alma al ser. ¿Okay? Entonces, si empezamos con lo que es la persona, yo he dicho antes que para mí lo que nos enseña que somos la máquina, ¿no? Mente, cuerpo, emociones, que es como el hardware de un ordenador. ¿Vale? Entonces, eso es la persona. Entonces, ¿qué sería el alma? El alma sería el software de ese ordenador. Aquello que no es tangible. Aquello que no puedes espiar con la mano, pero que sí está ahí. Aquello que está en el disco duro del ordenador. Tú coges un ordenador, si no está encendido, no sabes lo que hay en este ordenador, ¿no? Coges una persona, tiene su genética, su cuerpo, mente, emociones, no sabes lo que hay ahí, ¿no? Pero cuando haces el viaje hacia adentro, la primera cosa que tú descubres es que hay un océano de experiencias increíbles en el subconsciente de la persona en toda su vida y sus vidas. Yo no soy creyente, de nuevo, yo experimento. He recordado muchas de mis vidas, y he ayudado a muchísima gente a recordar sus vidas. Y todo esto es el software, o lo que llamamos alma. Entonces, el primer paso que yo llamo al despertar es del hardware al software. Y es un paso dentro de la dualidad. ¿Por qué? Porque hardware y software es lo físico y lo etéreo, lo que no se puede tocar, lo que es, digamos, virtual. ¿Ok? Pero estos dos conceptos lo podemos entender también desde otra perspectiva y entenderlo en nosotros mismos. Incluso este centro que se llama Quantum Center es perfecto para entenderlo, porque en la física cuántica se habla de partícula y onda, dos caras de la misma entidad que la ciencia ha descrito en el siglo XX. Y podemos decirlo a modo grosso, a una generalización que es como hardware y software, o como si es nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo de luz que almacena toda la memoria, todas las cualidades, los patrones, todo lo que somos. Y en este paso entre el hardware y el software, entre lo que es el cuerpo y el alma, y en las religiones se conoce que hay alma, se habla del alma, pero no se define porque es muy difícil, ¿no? Entonces, este software es, podemos llamarlo, la conciencia que se instala en este cuerpo en el momento que nacemos. Y en el momento que empezamos a experimentar esa conciencia, empezamos a experimentar un gran despertar, porque lo que yo he hablado antes de lo que es la terapia, te das cuenta que muchas de las enfermedades que la gente experimenta vienen de programas, de memorias, de vivencias en el subconsciente, no de otra cosa. Y cuando entras en el software de la persona, en sus memorias del alma, leyendo a su cuerpo como si fuera leyendo el software a través de ese ordenador, puedes tener un acceso directo a la experiencia de espontánea curación o curación espontánea. Y eso es lo que he experimentado con muchísima gente y por eso hay un despertar. ¿Por qué hay un despertar? Porque de repente te das cuenta de que no vas a morir ni has nacido, de que aquello que eres no puede morir, aquello que vive en ti es algo magnífico que tiene mucho recorrido en el tiempo, en el espacio. Y ese descubrimiento es un gran despertar. Hay innumerables casos que yo puedo contar aquí. De Málaga misma, de muchísima gente, pero también de lejos, de México, de Brasil, de Estados Unidos, de Israel. Porque cuando tú solo crees que hay un hardware y no te das cuenta que hay un software, la realidad virtual que se vive en el ordenador no tiene significado.
No puedes entenderla ni siquiera. Cuando empiezas a entender que hay un software ahí y que una señora que yo he trabajado con ella y tenía síntomas neurológicos, por ejemplo, eso no está en el libro. Voy a contar otros casos que sí están en el libro después. Que tenía mareo, voces hablando en su cabeza, oliendo olores estupefactos, dolores en la espalda, cosas que no se entendían ni había síntomas para entender lo que le había pasado a nivel físico, solo terminaciones de nervios en el cerebro. Nada más entrar en su subconsciente, la primera experiencia era la experiencia del abuelo desaparecido en la guerra civil en Granada. Y el abuelo, nadie sabía lo que le había pasado. Lo que le había pasado es que fue matado. Metieron su cabeza en un tipo de váter o algo así, le dieron golpes, escuchabas sonidos, voces, y ahí murió y después ya tiraron el cuerpo. Y cuando tú te das cuenta que la experiencia del alma, que es una cosa muy dura, afecta a lo que es la realidad virtual que vivimos como personas, te das cuenta de que esa señora pensaba de verdad que es loca. Eso es lo que le dijeron, no uno ni dos, psiquiatras y otros. Y cuando entramos ahí podíamos ver, no, el abuelo es, la memoria del abuelo es ahora esta mujer. Y al hacer este tipo de trabajo, ella podía por lo menos llegar a aceptarse y despertar en su conciencia. Y eso es un caso pequeño, pero a distancia con México, podíamos hacer una sesión de esclerosis múltiple durante varios años. Y esta chica joven, que cuando la conocí era muy delgadita, con un aspecto muy recaído y todo, en unas sesiones a lo largo de 1 año, 2 años, liberó muchas vivencias de violencia extrema al morir, a veces tortura, que le hicieron sentir o vivir que su sistema inmunológico no puede aguantar la vida. Aquí, en Málaga, otro caso de esclerosis múltiple, la primera sesión con una mujer española, común y corriente, como ustedes pueden tener, de la zona de Estepona, entra en una sesión y lo primero que vive es: ¡ay! Los alemanes me están dando choques. ¿Y quién eres? Soy un miembro de resistencia. Y me ponen en la silla eléctrica. Y ahí se muere. Y claro, la mujer murió, el hombre que había ahí murió antes de decir los nombres de sus compañeros en la resistencia, pero el software del alma encarnado en este cuerpo ya tenía el programa: este cuerpo no aguanta choques eléctricos, no aguanta tanto sufrimiento. Estoy hablando de enfermedades serias a propósito, porque enfermedades leves ya van con más facilidad. En muchas ocasiones hago demostraciones, pero hoy no vamos a tener tiempo para eso. Cuando trabajé con esta mujer, y ella se mantiene bien con medicinas naturales, no tiene efectos secundarios ni nada, la chica de México ni siquiera sufre los síntomas de lo que es la esclerosis múltiple, te das cuenta de que realmente todo es conciencia. ¿Pero qué llamo conciencia? Conciencia llamo a emoción, lo que vivimos desde el corazón, pensamiento, y lo que es a nivel físico, cuerpo, respiración, etc. Y a través de estas 3 cosas, sin hacer hipnosis clínica, sin hacer todo tipo de procedimientos muy difíciles, puedes llegar a liberar grandes cosas en lo que es la experiencia humana. Un punto para pensar: si de verdad llevamos en nuestro software tanto sufrimiento desde la guerra civil, desde la Segunda Guerra Mundial, como lo he experimentado en las almas en Israel y en México o en Brasil, entonces todo eso que vemos fuera también está dentro, en nosotros. La historia no desaparece, está en la conciencia vibrando a través de nosotros. Ese primer despertar entre el hardware y el software te deja en la dualidad. Soy partícula o onda, soy cuerpo y alma. ¿Y qué pasa ahí? Si soy cuerpo y muere el cuerpo, mi software va
a la nube, como dicen aquí en la terminología de la información, de la informática. Mi alma va al otro lado, donde tiene una serie grande de experiencias, una serie de experiencias tremendas, que están muy, muy investigadas. Y otra vez, cuando está preparada, actualizada, se lanza de nuevo en un ordenador nuevo con el software del nuevo sistema operativo, un bebé. Y eso es la descripción cuerpo, alma, hardware, software, partícula, onda, que yo doy en el segundo libro a lo largo de toda la primera parte. Y cuando tú lo experimentas, una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 100 veces, 200 veces, 500 veces, 1000 veces, te das cuenta de que es así. Punto. Ya no eres hardware, ya eres algo más, pero te quedas en la dualidad. La dualidad es, ¿voy a encarnar para siempre? ¿Eso es lo que yo quiero? ¿Eso es lo que es la vida? Y entonces viene un segundo despertar. La segunda parte del libro habla del cuerpo al alma, del hardware al software, y del software, la segunda parte habla al enchufe en la pared, a la luz, a la corriente de la luz. Es decir, habla de cómo nosotros podemos apagar nuestra realidad virtual, tanto el hardware como el software, y sentirnos enganchados en algo que es universal, que es común para todos los seres humanos. Y entonces entendemos que hemos vivido en una realidad virtual propia, la mía, la tuya y de todos los que están ahí. Este concepto se puede entender fácilmente ahora. ¿Por qué? Porque sabemos intuitivamente que cada uno de nosotros está viviendo en su propia burbujita, como la solemos llamar, ¿no? Y todos los problemas en la vida muchas veces vienen de comunicación y de programación que llevamos de donde sea, de la educación, de la familia, de nuestras vidas, de nuestras experiencias del alma. En otras palabras, si todos estos ordenadores aquí se apagan en un momento y son realidades paralelas, incluso en la física cuántica se habla de multiversos o la interpretación de múltiples realidades, eso es real, porque aquí hay múltiples realidades. Yo he vivido esto cuando he sido muy joven a través de la ciencia, entendiéndolo de esta manera. Cada persona aquí vive esta misma realidad de una forma diferente. Aunque parece la misma realidad común, cada persona aquí es un ángulo especial, único, singular. Y la única forma de realmente comenzar a hablar de algo que es común es apagar este ordenador. Eso es lo que llamamos meditación. Ahora entendemos lo que es meditación y entendemos lo que es terapia. Terapia es entrar en el subconsciente, transformar la vivencia, no solo la información, eso es muy importante, la emoción, y permitir una recuperación espontánea. Y la meditación es apagar tu realidad virtual como apagar un portátil. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Gente entiende eso? Bien. Ahora, ustedes ya saben apagar su realidad. También ustedes lo hacen. Pero no lo hacen conscientemente. Habitualmente todo el mundo necesita apagar su realidad como mínimo una vez al día, que es por la noche. Y todo el mundo llega al sueño profundo sin sueños, donde está completamente conectado, usted misma, usted mismo, en este enchufe de la vida, cuando entra en la cama y se queda así. A veces así. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Te vas a la cama, te dices a ti misma, a ti mismo, hoy ha pasado esto, esto, esto y esto, ahora apago todo, entro en mí mismo, descanso de todo esto que es una tortura a veces y a veces una bendición, ¿no? Y te caes para adentro, dejas tu identidad colapsar para adentro. Pero ¿en dónde te quedas? ¿En qué te refugias? ¿Qué es lo que te sostiene
cuando tú estás en la cama en sueño profundo, sin sueños. Es decir, simplemente ser. Esa experiencia es conectar con el enchufe en la pared, con la corriente de la luz y de la vida. Esa es la meditación cuando se hace conscientemente. ¿Me explico? Simplemente que cuando tú lo haces habitualmente, pierdes la conciencia. Pero si lo haces conscientemente y te quedas consciente, de repente algo empieza a transformar tu vida. Porque te das cuenta que estás aquí ahora y notas que algo fluye por ti. Algo que tú identificas del sueño profundo sin sueño o de la meditación. ¿Me explico? Y esto que tú te das cuenta que existe a través de ti, transforma tu vida porque ya no eres ni el hardware, ni el software, eres eso. Y ese es el gran despertar de místicos, de yogis, de santos, que está sucediendo ahora en la faz del planeta a miles de personas. Si hace 1000 años, 500 años, 200 años, eran únicos, iluminados, especiales, ahora hay muchos. Y somos muchos cada vez más que estamos hablando de ese despertar en la conciencia, porque lo que queremos vivir es la experiencia de felicidad, de libertad, de amor, de paz y de compartir eso que fluye por nosotros, que es todo lo contrario a una realidad limitada, virtual en el tiempo y en el espacio. Por eso, en todas las actividades que yo estoy haciendo ya muchos años, hago dos cosas. Uno es meditación. Apaga tu realidad y relájate. Y permite ver a ti mismo, a ti misma, que hay algo en ti que es común conmigo, contigo, con todo el mundo, y que es algo que fluye por ti y puedes sentir que es algo inteligente, maravilloso, espléndido, y es tu realidad real, absoluta. Y segundo, cuando tienes problemas, pues entra en tu subconsciente, transforma tu subconsciente y permite que tu realidad virtual sea otra de lo que tú realmente quieres como persona. Mucha gente dice que estas dos cosas contradicen. A ver, o te dedicas a despertar mediante la meditación o te dedicas a hacer terapias. Para mí no es así. Para mí, todos los que dedican solo a terapias le fallan este aspecto del despertar en la conciencia. ¿Por qué? Porque si te quedas enjaulado en la realidad virtual, nunca hay salida de ahí, ni hay libertad, ni hay felicidad. Siempre puedes mejorar, puedes sanar, puedes alcanzar abundancia, pareja, relaciones, todo lo que tú quieras puedes crear. Pero te tienes que ir al fondo y descubrir lo que es tu esencia. Y por otra parte, todos los que se dedican solo al despertar, solo la iluminación, se convierte en un juego de palabras. Vamos a despertarnos y meditar, y la gente vuelve a su vida común y corriente después de meditar y las cosas no cambian. Y están en un modo automático de vivir bien en la meditación y mal en la vida, o regular en la vida. La meditación te permite transformar, pero con la ayuda de terapias conscientes te ayuda a acelerar el proceso de transformación de tal forma que puedes liberar muchos patrones y condicionamientos a lo largo de lo que es tu vida de una forma cada vez más poderosa y también producir cada vez más felicidad. Entonces, en este proceso de despertar a través de la terapia, yo estoy haciendo un curso que se llama Terapia del Alma, que es la terapia del alma en el sentido de la separación. Tú ya no eres una realidad virtual separada en sí misma. Eres algo mucho más grande. Eres el enchufe en la luz. Esta corriente de vida. Y simplemente permite ser ese instrumento de la divinidad, del amor, de la paz que fluye por ti. Ya ese entendimiento es una gran liberación. Explicando de esta manera,
quiero leer unas cosas de los dos libros para realmente dar ejemplos y permitir nuestra conciencia abrir a estos conceptos nuevos que son muy fáciles en realidad, muy simples. Primero, este libro, cuando yo comienzo con él, lo dedico a las almas viejas. Las almas viejas son las almas que han vivido mucho y que realmente están aquí para despertarse. Y como he dicho, hay muchos de nosotros en este planeta que estamos despertando. Y dice así: ven, alma vieja, la eternidad te espera aquí en este instante. Cásate con el silencio, sé esposa de la verdad, abraza tu camino y libérate de él. Déjate caer al infinito y recoge el tesoro de la felicidad. Este libro dedicado a las almas viejas. ¿Sabemos lo que es? Pendrive, ¿no? Un pendrive que puede tener 64 gigabytes hoy fácilmente, ¿no? Contemplo en el libro. Actualmente, desde la misma ciencia recibimos los desafíos más grandes para avanzar como almas y al mismo tiempo nos da una terminología adecuada para entenderla. Entonces piensa en lo siguiente: si todos tus libros de la carrera universitaria, tus libros, vídeos, música y favoritos se pueden almacenar en una memoria USB común, ¿en qué te diferencias de tu conocimiento? ¿En qué te diferencias tú mismo de tu conocimiento? ¿Vale la pena invertir tanto tiempo, memorizar material profesional y académico, si está completamente accesible y fácil de alcanzar en servidores de Internet o cualquier otro medio? ¿Acaso no está claro que no somos estos dígitos de información que se mueven por Internet, sino la emoción de estar vivos en conexión con la totalidad de la existencia? En otras palabras, la tecnología te ofrece contemplar todo lo que es nuestra perspectiva de realidad virtual. Estudiar, conseguir, saber, todo esto, si nosotros no somos esa información. Eso es digital, es pensamiento, son bits, off y on. Lo que tú eres se experimenta a través del corazón, es analógico, se vive en el corazón. Entonces, la tecnología te invita a esta pregunta. Te invita a decir, un momento, ¿yo soy ese software o soy algo más? Eso que tú eres lo puedes vivir. Continuando con este libro, mucha gente pasa por algo que yo he acompañado en mi humilde experiencia a lo largo del camino, lo que yo llamo la noche oscura del alma. Y esa es la experiencia importante cuando pasas del hardware al software, después del software a la fuente de la vida, a la corriente en la luz. Y eso llamo a la noche oscura del alma. ¿Qué es la noche oscura del alma? La noche oscura del alma es esta vivencia donde de repente todo pierde sentido. Te sientes enjaulado en una realidad. Y eso puede pasar a raíz de una enfermedad, a raíz de una pérdida de un ser querido, a raíz de una separación. Y en los momentos de la noche oscura del alma, la gente lo que suele hacer es tomar antidepresivos. Y yo estoy explicando que la noche oscura del alma es una emergencia espiritual, o más bien emergencia en la autoconciencia. Es decir, que es una posibilidad de verdad descubrir lo que tú eres. Quiero describir un caso de una separación muy breve que habla de lo siguiente. Está hablando de una mujer
que había vivido muchas relaciones frustrantes con hombres. Esta mujer se sentía decepcionada con el género masculino y hasta con la propia especie humana. Primero, vimos que ella misma había sido un hombre que maltrató a mujeres en vidas pasadas, pero estaba claro que en su caso eso no era suficiente, porque creía que no existe el verdadero amor entre humanos y empezaba a dudar de si el amor de Dios es igualmente un fantasma. Para mí, estaba claro que era una emergencia espiritual y tuvimos la siguiente conversación. Después de tantas traiciones en las relaciones, ¿quién se está maltratando o traicionando? ¿De dónde piensas que está el agujero en este cubo? Y me refiero a la raíz del problema que sufres. Por supuesto, en mí. Entonces, ¿acaso puede algún hombre, maestro o terapeuta, llenarte por dentro? No lo he pensado así. Imaginaba que se trata de la metodología que falla y que tú puedes ayudarme de verdad. Eso es lo que estoy intentando hacer. Y estoy seguro de que todos los demás querían ayudar igualmente. Simplemente quiero reflejarte que cualquier hombre, terapeuta o maestro, te pueden llenar durante cierto tiempo, pero luego te vas a vaciar porque hay un agujero negro ahí en el fondo del cubo. ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Mirar directamente en ese agujero, vivirlo intensamente hasta liberarse de él y tomar conciencia que tú eres otra cosa de lo que has pensado hasta ahora. Si te vas de maestro a maestro, de terapeuta a terapeuta, se te llenará el cubo, pero luego tendrás ese chorro de energía que escapa en su fondo. Te quedarás vacía de nuevo o traicionada en cuestión de cierto tiempo. Mi papel es primero reflejarte la existencia de ese agujero y decirte que solo tú te puedes aceptar, amar, llenar, sanar de verdad. Yo no te sano, yo solo te reflejo en la conciencia, ¿no? ¿Y cómo podría hacerlo? La carencia emocional solo se puede resolver tocando ese fondo conscientemente. Cuando te das cuenta de que no sirve colgarse de nadie, ni culpar a tus parejas, a tus padres o a alguien en la familia, ni siquiera tu pasado en el alma o el karma o el plan de tu alma, entonces encontrarás el amor y la compasión en ti misma. No puedo llegar más abajo de lo que estoy. Bien, entonces vamos a sentir este lugar tan dentro de ti. Quédate ahí en este agujero negro. Observa y respira circularmente. Permítete no hacer nada y tratar de cambiar o tratar de cambiar la situación. Solo aceptarla y estar presente. ¿Cuánto tiempo voy a tener que pasar por eso? Me duele inmensamente y es un dolor existencial. No lo sé. Eso depende de ti y tu entrega al proceso. Puedo darte las herramientas y acompañarte, pero el camino solo lo puedes hacer por tu cuenta. Solo merece indagar en la sombra hasta cierto punto, antes de que se convierta en un hábito autodestructivo. Finalmente, eres tú quien puedes despertarte de verdad, amar la vida en ti como nadie más en este mundo. Esta experiencia de acompañar a alguien en su proceso de la noche oscura del alma, que he vivido con mucha gente y a distancia y en varias lenguas, es muy importante para entender que no somos esa realidad virtual y que podemos despertarnos de verdad. Y por eso estamos aquí. En este proceso del despertar, quiero solamente dar una cita más citar un poema más que se llama Aquello que soy. Y eso es un poema breve que habla de que lo que tú ves no es lo que tú eres, ¿no? Aquello que soy no es eso que ves. No te engañes por las apariencias. Mi rostro original, anterior a esa imagen compuesta por tantos viajes en el tiempo y el espacio, es la pura luz de un delicado amanecer del alma. Soy un hombre y una mujer, un extraterrestre muy terrícola, un niño tan viejo como el abuelo tiempo y una víctima del propio maltrato de la ignorancia humana.
Y cuando me veo en ti, por el espejo de la sinceridad, me recuerdo fuera de esa densidad, ahí donde las guerras y las paces solo son ondas resplandecientes contenidas por el océano de la existencia. Mi único triunfo ahora es hacerte nombrar lo inefable que eres, para asegurar tu firmeza ante semejante hermosa ilusión. En mi trabajo por el despertar de la conciencia, yo sé que no es suficiente meditar un día, 2 días, 5 días, una semana, un mes. Exijo a las personas normalmente venir a un curso de 9 meses para que durante 9 meses mediten y también hagan terapias consigo misma para averiguar que la meditación funciona y que las terapias de la conciencia no exigen ningún conocimiento especial, solo mirar hacia adentro y liberar lo que hay dentro de uno mismo. Y después de 9 meses se ha averiguado que muchos realmente tienen ese despertar y empiezan en su camino y dan clases en la universidad y dan sesiones de meditación en lugares como centros de salud y es una experiencia maravillosa. Lo único que hago es transmitir esto que vibra por mí, eso que tú también estás experimentando, verbalizándolo a través de esa experiencia. Para mí, este trabajo no es un trabajo, es el resultado de la experiencia que yo comparto. Y cuando una persona descubre esto que llevamos dentro, ese ser que funciona, que actúa, que fluye por nosotros, lo más hermoso es lo que ya sabemos que es simplemente compartir. Compartir la felicidad, compartir el despertar, compartir el amor, compartir la conciencia, compartir lo que es el conocimiento, las herramientas y dejar que las demás personas experimenten directamente. No hace falta otra cosa. Hoy, con los medios de comunicación, de divulgación, todo expande de una forma natural. Todo este proceso del hardware al software, del software al enchufe en la luz, es algo que yo imagino que en 50 años, en 100 años, habrá muchísima gente más. Es igual que hace, vamos a decirlo, 20 años, 50 años, había pocos vegetarianos y pocos lugares para comer en un restaurante vegetariano. Y hoy hay muchos. Es igual que decir, bueno, el hombre sin comida se muere. No, el hombre sin comida no muere. Muchos de nosotros moriríamos. Pero yo he estado en un retiro con un hombre que no come ni bebe 9 años. Y comprobado por la ciencia. Y conozco muchos otros casos. Es decir, que la creencia que tú tienes crea tu realidad. Esto que es que la creencia crea tu realidad no es a nivel superficial, es algo profundo. La meditación te invita a bajar al fondo de ti mismo, de ti misma, descubrir ese ser que tú eres, ese chorro de luz, de energía que vives interiormente y empezar a jugar y transformar tu subconsciente para llegar a vivir la realidad que tú realmente quieres.